para el curso de psicología tenemos que desarrollar el tema denominado la teoría psicoanalítica. Este tema, como ustedes seguro ya han podido notar por la diapositiva que se encuentra en el Classroom, involucra también el tema denominado los mecanismos de defensa. El psicoanálisis se presentó en el examen de admisión del día sábado, ¿verdad? Una pregunta que involucraba a una persona que estaba pensando en hacer trampa durante el examen, ¿verdad? Pero experimentó ciertos temblores, ciertas complicaciones cognitivas, así como complicaciones físicas para cumplir con su objetivo. Entonces, de acuerdo a la teoría psicoanalítica, ustedes deben saber muy bien que existe algo llamado el superyo. El superyo tiene una función y la función es censurar, te censura, es el guardián moral. En ese sentido, los seres humanos podemos experimentar cierta culpa, ¿verdad? No hice lo correcto, hice algo malo, eso está mal, no lo debo hacer. ¿Sí? Entonces, por allí iría la alternativa correcta. Empezamos entonces con la explicación hoy. Hoy tenemos varias preguntas de admisión. Hay preguntas de admisión sobre mecanismos de defensa, hay preguntas de admisión sobre, por ejemplo, mecanismos de defensa, el enfoque psicodinámico, la represión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien, en primer lugar, ustedes son lo máximo y esto ya lo han tratado de alguna u otra manera. ¿Desde dónde? Desde las escuelas psicológicas. Entonces, al psicoanálisis se le puede concebir de dos maneras, principalmente. Lo pueden concebir como una escuela psicológica porque propuso un objeto de estudio, desarrolló métodos y presentó un aporte. Y se le puede concebir también como una teoría. Hoy nosotros tenemos que ver la parte teórica, ¿sí? Vamos a tener que desarrollar sus argumentos y sus explicaciones. Sin embargo, vamos a mencionar también a los métodos, ¿sí? Vamos a tener que trabajar la parte del método también. ¿Por qué? Porque si bien no... a ver, ¿por qué hay que trabajar el método? Porque ustedes necesitan repasar el tema de escuelas psicológicas. Y como este es el semestral del 146, ¿verdad? Es el semestral del 146. Ustedes pues no tuvieron ese tema de escuelas psicológicas. Si vienen de otro salón, sí lo han tenido. Pero si no, no es así. Por eso hay que estar muy atentos. ¿Sí? Muy bien, entonces empezamos. El psicoanálisis, deben ustedes recordar, se presenta bajo la fundación de qué? De una propuesta nueva a cargo de Freud. Freud estaba muy interesado en realidad en explicar las conductas anómalas de su sociedad. Y esta necesidad de buscar una explicación lo llevó a pensar en que los sujetos tienen muchas veces sus motivos ocultos. Entonces la pregunta es, si están ocultos, ¿dónde se encuentran? Y es así que yo te había explicado que para Freud hay tres filósofos muy importantes, Platón, Nietzsche y Kant. Kant porque Freud era consciente que lo que conocemos de los seres humanos son sus apariencias, son lo aparente. Nietzsche, porque se había dado cuenta que el ser humano tenía una fuerte presencia instintiva, pero altamente reprimida, como decía Nietzsche, el animal enfermo. Y Platón, porque estas experiencias provienen del pasado. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes la oportunidad de leer dos obras muy importantes de Freud como Lo inconsciente, en Lo inconsciente Freud dará mención a Kant, por ejemplo. Él piensa que si el inconsciente existe como tal, es algo que va más allá de la apariencia. Entonces él dice, ¿no? Tal y como Kant dice, podemos conocer solo lo que se nos presenta, pues el objetivo es conocer aquello que está detrás. En segundo lugar, si tienes la oportunidad de leer el texto llamado Tres ensayos sobre una teoría de la sexualidad, allí vas a encontrar que Freud apela al famoso Platón.
señalando que son las experiencias del pasado las que necesitan recordarse, de allí el término reminiscencia y anamnesis, para construir una mejor secuencia de nuestros episodios, de nuestras vivencias y tratar de resolverlas. Y vas a encontrar también al famoso Nietzsche, con esto del ser humano lleno de obligaciones, lleno de compromisos, pero con una alta represión hacia sus necesidades. ¿Sí? Muy bien. El psicoanálisis entonces empezamos. Vamos a la teoría, vamos a lo medular, nos concentramos. El psicoanálisis tiene como fundador y máximo representante a Freud, a Sigmund Freud. El objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. Entonces vamos por partes. ¿Qué es el inconsciente? Bueno, de acuerdo al famoso Freud, el inconsciente es un nivel del aparato psíquico. Deben recordar usted esta gráfica porque la hemos trabajado en memoria. Entonces, en el inconsciente tú vas a tener a nuestras necesidades, nuestros deseos no satisfechos, ¿sí? Todo aquello que esté reprimido, todo aquello que no haya podido realizarse como parte de una tendencia natural a alcanzar el placer, a poder alcanzar nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros intereses, está en el inconsciente. Es el nivel del aparato psíquico donde encontramos lo reprimido, necesidades, deseos, intereses, etcétera. Esto reprimido para Freud puede manifestarse generalmente de tres maneras. La primera es a través del olvido por represión, los olvidos. Segundo, el sueño. Y tercero, los lapsus. Sobre los lapsus hablaremos en unos minutos, ¿sí? Entonces, en el nivel del aparato psíquico llamado lo inconsciente, encuentras tus necesidades, tus deseos, tus intereses reprimidos. Estos pueden manifestarse generalmente de tres maneras. A través de los lapsus, el lapsus linguae, el lapsus calami, los llamados actos fallidos. Luego a través del sueño. Y en tercer lugar a través de los olvidos. ¿Sí? Aquellos olvidos por represión, aquellas cosas que han provocado ansiedad, tristeza, temor o alguna experiencia negativa, pero que se les bloquea el acceso a la parte superior. En el preconsciente, Freud señala que se encuentran aquellos contenidos que pueden recuperarse con facilidad. Es como una zona de transición. Y en el consciente, tú tienes aquellas ideas, pensamientos o sentimientos de los cuales tienes pleno conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, tú ahora eres consciente de estar en una clase de psicología cuyo tema es el psicoanálisis. Estás consciente de ello. Esos son entonces los tres niveles del aparato psíquico. De acuerdo a la teoría psicoanalítica, cuando se explica al aparato psíquico desde los tres niveles, se habla de la primera tópica, ¿sí? En cambio, en la segunda tópica, tú tienes a la estructura de la personalidad, al ello, al yo y al superyo. Para el famoso Freud, el ello es la parte instintiva de la personalidad, primitiva, ¿sí? Primigenia, natural, animal. El ello se va a regir bajo el principio del placer. Ese principio del placer va a orientar muchas conductas durante la infancia y la niñez, muchísimas. Generalmente en lo que llamamos etapa oral, etapa anal y etapa fálica. El principio de placer estará allí. Luego encontramos al yo. El yo se guía bajo el principio de realidad, de tal manera que el yo va a desarrollar la planificación, el juicio, nuestro razonamiento, y su objetivo es demorar las demandas del ello. Profesor, usted me está diciendo que en el ejercicio de nuestras facultades mentales y el conocimiento de que hay horas para hacer determinada actividad, horas para descansar, para hacer esto, para hacer aquello, está el yo participando, así es. El yo es consciente del mundo en el que vive y el yo es aquel que lamentablemente sufre ante las demandas del ello y la censura del superyo. ¿Sí? Entonces el yo vive bajo el principio de realidad. El superyo es el guardián moral. Va a desarrollar a la censura.
Y se espera que el super yo lo que haga es actúe a lo largo de nuestra vida, moldeando nuestro carácter, afirmando nuestras intenciones, afirmando nuestros deseos, elaborando nuestras metas. ¿Sí? Profesor, entonces el super yo se rige bajo el yo ideal, ¿sí? El super yo se rige bajo el yo ideal. Muy bien. Tenemos entonces a la primera tópica, inconsciente, preconsciente y consciente. Y tenemos a la estructura de la personalidad, ello, yo y super yo. ¿Sí? Muy bien. Lo tenemos entonces, no hay problema. Entonces en esta diapositiva, la diapositiva que encuentras aquí, tienes la descripción de cada uno de ellos, ya tienes una idea sobre lo que se realiza en la estructura de la personalidad. No hay problema aquí, no hay dificultad. Vamos que el tema es extenso. De acuerdo al famoso Freud, conocer a la inconsciente requiere de un método, requiere de un procedimiento. El procedimiento más conocido es el procedimiento de la interpretación de los sueños. Por ejemplo, te comentaré esto brevemente. Esto está en una obra, por si acaso, de Freud llamada Mi vida y el psicoanálisis, por si acaso. Carl Jung era pues un importante teórico, es un importante teórico del enfoque psicodinámico. ¿Recuerdas? Muy bien, Carl Jung tuvo como también psicoanalista a Freud. Carl Jung le solía contar sus sueños a Freud. Entonces, en una de esas experiencias, por ejemplo, Carl Jung le cuenta a Freud lo siguiente, ¿no? Le dice, estoy de manera recurrente soñando que de pronto, decía Carl Jung, del cielo caía un caballo y sobre ese caballo caía un jinete. Y este caballo empezaba a tener mucha potencia en su recorrido, mucha fuerza, mucho vigor. Pero de pronto empezaban a aparecer troncos que se amarraban al caballo y este caballo empezaba a disminuir su velocidad poco a poco hasta volverse un caballo muy lento y con ello muy triste, muy infeliz. Entonces, cuando Freud interpretaba los sueños, trataba de hacer un perfil del sujeto. Tenía que conocerlo, saber a qué se dedicaba y en ese proceso reconstruía el problema. ¿Sí? Entonces, lo que le preguntaba Freud a Jung era lo siguiente. Dime, ¿cuántos meses ya tiene tu esposa de embarazo? Y ocurre pues que la esposa de Carl Jung estaba embarazada. Entonces Freud lo interpretaba así, le decía, creo que en ti hay un fuerte temor porque tu esposa no solo tenga un hijo, sino tenga varios. Y tal vez hay un temor en ti de que los hijos sean una gran responsabilidad, donde no puedas realizarte profesional o hasta sexualmente. Recuerden que Freud trataba de interpretar la mayoría de cosas a partir de las tendencias sexuales. Entonces Freud le dice, ya me he enterado que tienes un romance con una paciente. Es muy probable que este caballo seas tú y que el vigor se esté perdiendo, debido a que el fortalecimiento de tu vida marital te llevará necesariamente a renunciar a estos amoríos. ¿Se dan cuenta? Entonces, una de las formas en las cuales se conocía el inconsciente para Freud era la interpretación de los sueños. La segunda es a través de qué? De la asociación libre. Imaginemos que Mateo y Juana llevan 8 años de comprometidos. Mateo y Juana, 8 años de comprometidos. ¿Sí? Entonces Juana le dice a Mateo, ¿sabes qué? Estoy cansado de esperarte, yo ya quiero formar una familia, pero para ello debo casarme. Entonces Mateo le dice, no, 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 ¿cómo es eso de casarte? Pero yo aún no me siento preparado. Entonces Juana le dice, hey, si no nos casamos a fin de mes, esto se acaba para siempre se acaba. Entonces, este Mateo, muy preocupado, va al psicoanalista. Entonces, imaginemos que este psicoanalista sea un freudiano, sea un sujeto muy, muy ligado a Freud. Entonces le diría, bueno, conversemos.
lo entrevista, reúne información necesaria y luego le aplica la asociación libre. Así que el sujeto simplemente se recuesta en el diván, cierra los ojos, el psicoanalista le dice relájate y dime todas las palabras que se te vengan a la mente, todas las ocurrencias, ideas, imágenes, emociones, pensamientos, recuerdos, sentimientos, tal y como se te presentan, sin ningún tipo de selección, solo dímelo. Entonces el famoso Freud empieza, le dice Juana. Juana y él inmediatamente dice, Juana, el amor de mi vida, la quiero, la extraño, la necesito, será mi esposa, miedo, tristeza, pobreza, ira, engaño, infidelidad. Inmediatamente le presenta el nombre de su padre, el cual se llama Pedro. Pedro, Pedro, mi padre, infidelidad, tristeza, pobreza, miedo, enfermedad, dolor, juego, amigos, etc. Luego le presenta el nombre de la madre, Carmen. Y él dice, Carmen, mi madre, fuerza, vigor, tristeza, pobreza, infidelidad, dolor. Y luego le presenta entonces la palabra matrimonio. Matrimonio, matrimonio, y lo primero que se le viene a la mente es engaño, tristeza, responsabilidad, pobreza, amor, dolor. Entonces el psicoanalista va a tratar de agrupar estas palabras y organizarlas de acuerdo a las necesidades del sujeto. El sujeto necesita saber algo, si debe o no casarse. Y el psicoanalista le tiene que proponer un qué cosa, un contexto. Le tiene que decir, yo, yo creo que tú has tenido una vida familiar muy complicada. Y noto que esa tensión posiblemente se deba a todas esas experiencias negativas que has reprimido en el matrimonio de tus padres. Cuéntame, ¿engañaron a tu madre? Sí, ¿qué pasó? Bueno, mi padre se fue del hogar y hubo mucha pobreza, mucha tristeza, y creo que en realidad fue porque ellos nunca estuvieron preparados para estar juntos. Yo no sé si estoy preparado. Entonces el psicoanalista llegará a la conclusión y le dirá, lo que pasa es que tú no le tienes miedo al matrimonio, sino miedo al fracaso de compartir una vida con alguien. En ese sentido, la asociación libre lo que trataba era de manifestar todos aquellos problemas que se hallaban reprimidos. ¿Sí? Esa es la asociación libre. Muy bien, entonces el psicoanálisis ha podido explorar el inconsciente a través de la interpretación de los sueños, a través de la asociación libre, y se manifiesta el inconsciente también a través de los actos fallidos. El acto fallido para el famoso Freud es en realidad una acción que manifiesta la verdadera intención. Es como su mismo nombre lo dice, el lapsus, una equivocación, un error, un tropiezo involuntario. Por ejemplo, hace muchos años existió un congresista, bueno, y hace poco también ocurrió con, me parece, un regidor, no estoy muy seguro, pero seguro ustedes recordarán, ¿no? El famoso congresista que en lugar de jurar por Dios y por la patria, juró pues por Dios y por la plata. ¿Se acuerdan? Es un congresista que cuando fue a juramentar dijo, sí, juro, ¿no? Juro por Dios, dijo, y por la plata. Entonces, para el famoso Freud, por ejemplo, este sería un acto fallido. ¿Y cómo se le llamaría esto? Se le llama lapsus linguae. Se le llama lapsus linguae porque ocurre a través del habla. ¿Sí? Entonces el lapsus lo que hace es provocar las verdaderas intenciones. Ese es el lapsus. Profesor, y un lapsus calami, por ejemplo. Imaginemos que Pepito esté muy enamorado de su compañera América, ¿sí? Pero no tiene el valor de decírselo, ¿no? No le dice, América, me gustas, eres una linda persona, me encantaría salir contigo. No, lo reprime. Entonces un día en la escuela llega el profesor de Historia Universal y les dice, muy bien, hoy vamos a conocer los viajes de Colón y el descubrimiento de América. Escriban en su cuaderno, ¿no? Entonces le dice, escribe en tu cuaderno lo siguiente, el continente conocido como América fue descubierto en 1492.
De pronto este chico empieza a escribir cuando lo que observa es lo siguiente. Ha escrito Te amo América. Ese sería un lapsus calami. Significa que en la escritura está revelando sus verdaderas intenciones. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces nosotros el acto fallido, una manifestación de lo inconsciente. Recuerda que pueden ser equivocaciones tanto orales como pueden ser escritas. ¿Sí? Muy bien. Listo. Vayamos a lo más importante ahora sí. La libido y el desarrollo psicosexual. Algunos investigadores de la teoría psicoanalítica han señalado que Freud compara la mente humana con dos cosas. Primero, la compara con un iceberg, ¿sí? De tal manera que ya te expliqué los niveles del aparato psíquico y la estructura de la personalidad. Pero existe una obra llamada El ello y el yo, donde algunos investigadores señalan que la manera en la que Freud ha explicado el desarrollo del aparato psíquico también se puede comparar con una máquina a vapor. Ustedes que son lo máximo saben que la máquina a vapor trabaja con presión y la presión es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Muy bien. Para el famoso Freud existe una energía en el aparato psíquico llamada la libido. La libido para Freud es una energía, lo que puede ser interpretado más adelante como una pulsión, es decir, como algo que orienta el comportamiento, como aquello que puede orientar la conducta, ¿sí? Por eso se llama pulsión, orienta. Entonces, el famoso Freud pensaba que la libido, la energía psíquica que orientaba la conducta, podía desarrollarse en dos caminos, el eros y el tánatos. El eros hace referencia a la vida, al querer, al tener, al poseer, al hacer. Entonces involucra vitalidad, involucra dinamismo, involucra sobrevivir. En cambio, el tánatos es ese deseo inconsciente donde el ser humano restringe, limita, detiene, reposa. ¿Sí? Entonces, para Freud es esta libido la que se va a desarrollar a lo largo de nuestra vida. ¿Y dónde se desarrolla? Pues en lo que conocemos como el desarrollo psicosexual. Se va a desarrollar en una etapa oral, una etapa anal, una etapa fálica, un periodo de latencia donde no hay zona erógena, la calma sexual y finalmente la etapa genital. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer, porque ha venido en el examen de admisión, es desarrollar cada una de estas etapas. ¿Sí? Muy bien. Vamos. Empezamos. La etapa oral. De acuerdo a la obra de Freud, eh, de acuerdo a la obra de Freud, llamada Tres ensayos sobre una teoría de la sexualidad, la etapa oral, a veces llamada fase oral, comprende desde el nacimiento hasta el año o la extensión de los 18 meses. ¿Sí? 18 meses. De acuerdo al famoso Freud, aquí la boca es una zona erógena. Ya sabes lo que significa el eros, las zonas erógenas, entonces lo que va a involucrar es el desarrollo de la vitalidad. Quiere decir que los estímulos no solo provocan excitación sexual, sino que permiten la vitalidad, el dinamismo, lo que puede ser entendido como el desarrollo individual. ¿Sí? El desarrollo individual. Entonces, la boca será una zona erógena. Y lo que va a provocar el bebé no solamente es la satisfacción de alimentarse, sino sobre todo lo de succionar. Por eso es que en la fase oral encontramos dos subniveles. Un nivel donde él experimentará placer primero al succionar y luego al morder. Profesor, ¿qué implicancias tienen esto? ¿Qué debemos nosotros inferir sobre ello? Bueno, como bien lo puedes observar en la diapositiva, se espera pues que en esta fase oral, en esta etapa oral, podamos nosotros identificar a un ser humano que sea bien alimentado, que sea bien protegido, que esté cuidado.
Entonces Freud encontró que si los bebés recibieran demasiada gratificación oral, entonces es posible que al momento de ser adultos, estos sujetos sean abiertamente optimistas, crédulos y confiables. Por otro lado, si estos sujetos no reciben la suficiente gratificación, podrían volverse todo lo contrario, pesimistas, sarcásticos, hostiles, discutidores, conflictivos. Entonces, Freud va a introducir un concepto llamado fijación. Ojo con esto, fijación. Por ejemplo, si un ser humano no logra desarrollar una adecuada satisfacción de sus necesidades, entonces lo que ocurre es que el sujeto reprime esa necesidad, estanca esa necesidad y en el futuro va a tener que necesariamente satisfacerla a como de lugar. Incluso podría presentar este sujeto una tendencia a buscar la satisfacción inmediata, intensa, recurrente. Por ejemplo, para el famoso Freud, un alcohólico, un adulto alcohólico, sería un sujeto con una fijación oral. Sería entonces un sujeto que no pudo ser bien amamantado, bien protegido, bien gratificado y ahora siendo un adulto está buscando satisfacer esa necesidad como de lugar. Entonces hay algo interesante. Freud decía, la fijación puede ser manifiesta y puede constituir un camino hacia la regresión. Ah, profesor, claro. Sí, ustedes recuerdan que esta regresión es un mecanismo de defensa donde el sujeto, ¿qué hace? Busca adoptar conductas anteriores en el ciclo vital. ¿Sí? Profesor, entonces la persona que sufre de tabaquismo, que de repente siente la necesidad de estar constantemente, creo que ahora hay especies de cigarros electrónicos, ¿no? Entonces de repente utiliza el cigarro electrónico o consume cigarrillos o es alcohólico, tendría una fijación oral, ¿sí? Luego está la etapa anal. La etapa anal para Freud comprende fundamentalmente desde el año hasta los 3 años, ¿sí? Entonces, aquí en la etapa anal, la fuente principal del placer y el conflicto potencial son las actividades en las que interviene el ano. Entonces, con frecuencia, esto se representa en el primer intento del niño por convertir una actividad involuntaria en voluntaria. Profesor, me está hablando usted la eliminación de las excretas. Así es. Profesor, ¿y esto en qué sentido tiene? Bueno, para el pensamiento de Freud, aquí va a ocurrir algo muy importante, que es el control de los esfínteres. ¿Sí? Tú sabes ya que como parte del desarrollo humano se buscan controlar los esfínteres, ¿cierto? Muy bien, entonces, para el famoso Freud, todos nosotros sentimos placer al evacuar. ¿Por qué evacuar? En realidad, dentro de la actividad humana, lo que hace es retornarnos al equilibrio. Entonces, que el pequeño sienta placer al evacuar, pues no hay ningún problema. El detalle, y es algo que observa Freud, es que los niños al empezar a controlar sus esfínteres, no solo sienten placer al evacuar, sino también placer al qué, al retener, al retener. Profesor, ¿y eso qué significa? Que en el ser humano, para Freud, en términos psicológicos, se está logrando una mayor autonomía, un mayor control sobre lo que él desea y lo que puede obtener. Ah, ya, ya, ya. Entonces, según Freud, si los padres fuesen demasiado estrictos en el entrenamiento de la higiene, entonces, ¿qué vas a encontrar? Que algunos pueden estallar en berrinche, es decir, no, 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 no. Estas personas que se resistieron al cuidado en la infancia, a la higiene, serían adultos autodestructivos. Ah, profesor. Entonces serían obstinados, ¿verdad? Así es.
Profesor, ¿y los que se fueron al otro extremo? Ah, bueno, al otro extremo vas a encontrar sujetos mezquinos, tacaños, pero excesivamente ordenados. Profesor, ¿cómo así? Sí, para el famoso Freud, una persona mezquina tiene una fijación anal. ¿Por qué? Porque siente placer al gastar, siente placer al retener, pero no va a gastar cuando tú le digas, sino cuando él quiera. Entonces de repente se encuentra un grupo de amigos y le dice, hey, estuvo buena la pizza, ¿no? Sí, pues ahora hay que pagar. Bueno, ¿y tú cuánto pones? Ah, yo pongo tanto, y tú tanto, y tú no tengo, no tengo. Oye, pero ¿cómo que no tienes? No, no tengo, no tengo. Yo, no, 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 yo no tengo. Luego van a tomarse otro día de repente una gaseosa. Oye, ya hay que pagar. Tú, y tú, no tengo. Oye, tú nunca tienes. No, no tengo, pues no tengo. Y la verdad es que sí tiene dinero. Si de repente visitan su hogar, su casa, su cuarto, tiene de todo al interior, pero todo lo tiene muy bien guardado. Entonces, la persona tacaña para Freud sí experimenta placer al gastar, solo que no quiere gastar cuando tú le digas, sino cuando él quiera. Ese es el detalle. Entonces allí tendrías un caso de fijación anal. Entonces, profesor, una persona autodestructiva como excesivamente ordenada es una persona que en realidad ha tenido problemas al satisfacer esta necesidad, el control de esfínteres, el cuidado y la higiene. Esto entonces ocurriría aproximadamente hasta los 3 años. Recuerde que el concepto de fijación ha venido en San Marcos, ha venido en San Marcos y hay preguntas de admisión sobre ello, por eso me estoy explicando. Luego se presenta la etapa fálica. La etapa fálica se ubicaría aproximadamente entre lo que nosotros podríamos entender que son los 3 o los 6 años. Entonces, entre los 3 o los 6 años, lo que vas a encontrar aquí es el famoso complejo de Edipo. Complejo de Edipo. Tú muy bien ya lo conoces, estás tú por supuesto en el semestral. Sabes que el pequeño ha sido amamantado, ha sido protegido, ha sido muy bien cuidado, ¿verdad? Entonces llega un momento en que él ya debe socializar. A partir de los 3 años debe tener un mayor encuentro con los demás, dejar a la madre. Sin embargo, el pequeño quiere regresar al objeto deseado, regresar al objeto deseado, regresar a la madre. ¿Sí? A la madre. Entonces, este famoso pequeño lo que va a tener es un gran problema, que al querer regresar con la madre, quien le impide el acceso a la madre, ¿quién es? El padre. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Para Freud, el pequeño tiene dos opciones principalmente. La primera es reprimir ese deseo y luego buscar satisfacerlo más adelante. O sea, profesor, fijación. Así es una fijación. ¿Ya? Ah, profesor, o sea, no pudo acceder a la madre, entonces podría ser un adulto que busque a como dé lugar acceder a todas las mujeres que pueda. Así es. Por eso Freud consideraba que una persona con fijación en esta etapa era vanidoso, era egoísta, se vanagloria de sus proezas sexuales y trata a las mujeres con desdén. Ah, tiene sentido, claro. Ha reprimido ese deseo y ahora siendo un adulto lo busca satisfacer a como dé lugar. ¿Se dan cuenta? Esa es una alternativa. La otra, que es la superación del complejo, es cuando este pequeño se identifica con su padre. Se identifica con su padre. Entonces, para el famoso Freud, el complejo de Edipo se supera con la identificación. Entonces, ese pequeño se logra identificar con su padre, encuentra que quiere ser como él, por así decirlo, y ya no tendría ese conflicto ni esa rivalidad, se superaría. ¿Se dan cuenta? Entonces tú tienes aquí al complejo de Edipo. Ahora, recuerda tú por favor que el famoso Carl Jung desarrolló el complejo de Electra, que ocurre en el caso de las niñas, ¿verdad? Profesor, ¿y en qué consiste esto? Muy bien, como puedes notarlo también en la diapositiva, en el complejo de Electra tendrías tú una necesidad de la niña de estar con quién, con el padre. Profesor, pero ¿por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el famoso Carl Jung pensaba que esta atracción de la niña para con el padre era coherente con lo que Freud concebía como una orientación a la protección, el cuidado, el acercamiento con una intención de poder encontrar bienestar. Entonces, profesor, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Freud interpretaba el acercamiento de la niña hacia el padre como lo que él llamó, y ojo, estos términos que empleo no son míos, son de Freud, la famosa envidia del pene. ¿Cómo así, profesor? Bueno, lo que pasa es que si tú te das cuenta, la madre amamanta al niño. Entonces tú dices, bueno, recibió el cuidado, pero el padre no amamanta a la niña. ¿Por qué la niña tendría que acercarse al padre? De acuerdo al pensamiento psicoanalítico de Freud, esto es porque las mujeres tendrían una necesidad por sentirse protegidas, cuidadas y queridas por una figura paterna. Si las niñas no logran sentirse así con sus padres, entonces hay dos opciones. Ah, profesor, ¿cuáles son? La primera, reprimir esa necesidad y cuando se es adulto, buscar satisfacerlas a como de lugar. Por eso encuentras que una fijación, y está acá en tu diapositiva, de las mujeres, serían pues volverse lo que llamaría Freud coquetas y promiscuas. Ah, y profesor, la otra es que las niñas se identifiquen con su madre. Ah, ya, 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 ya. Profesor, entonces tú tienes estas dos vías. La primera es desarrollar una fijación porque reprimes esa necesidad y la otra es identificarse con la figura paterna o materna según corresponde. ¿Sí? Eso ocurre entonces en la etapa fálica. Luego se presenta el periodo de latencia. En el periodo de latencia se realiza la calma sexual. ¿Cómo que la calma sexual? Así es. Aquí es donde Freud nos presenta una mayor, y esto es importante, una mayor participación del yo. Si bien es cierto, el yo ocurre con la autoconciencia, ¿sí? Y es algo que hemos visto también con Piaget. Recuerda que el pequeño se reconoce en el espejo. El yo ya está hace mucho tiempo el yo. Pero aquí el yo desarrolla un fuerte principio de realidad y el super yo empieza a tomar mucho más campo. Profesor, me está diciendo que en la etapa oral y anal el principio de placer es muy fuerte, incluso en la etapa fálica, así es. El yo está ahí, pero es débil. Muy bien. En el periodo de latencia el yo se vuelve fuerte y el super yo se introduce con más fuerza. Entonces, en el periodo de latencia tenemos una separación. Los niños juegan con los niños, las niñas juegan con las niñas. No hay un interés no hay interés, no hay un interés grande, mejor dicho, o no se interesan mucho por los individuos del sexo opuesto. Profesor, ¿por qué periodo y no etapa? Se le llama periodo porque no hay zona erógena. ¿Sí? Se le llama periodo porque no hay zona erógena. ¿Sí? Entonces, en el periodo de latencia tenemos un periodo donde las fuerzas psíquicas del impulso sexual se inhiben, pues. Ah, profesor, entonces son canalizadas a las actividades culturales, al juego. Así es. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces el periodo de latencia. ¿Ya está? Muy bien. Ahora tenemos la etapa genital. La etapa genital para Freud debería ser el punto más equilibrado. Para Freud debería ser el momento pleno. ¿Por qué? Porque Freud esperaba que en la etapa genital el ser humano haya desarrollado su sexualidad de la mejor manera, como así haya logrado satisfacer cada una de sus necesidades al momento adecuado, de tal manera que el sujeto ya sabe que el impulso sexual va desde el interior hacia el exterior. Profesor, entonces hay un sentido de responsabilidad, de reciprocidad.
de preocupación, de empatía. Entonces, el impulso sexual se canaliza hacia el exterior porque en nuestras vivencias personales se han podido resolver satisfactoriamente. Profesor, entonces no hablamos aquí de una fijación, no, pues las fijaciones son de las etapas anteriores. La etapa genital es simplemente el fin, el momento final, la manifestación saludable. Y profesor, ¿por qué se le llama genital? Se le llama genital porque involucra los cambios sexuales primarios y secundarios, la maduración de los órganos genitales, hay un surgimiento de deseos sexuales que pueden antes ser autoeróticos, pero luego en genuina interacción con los demás, y creía pues que aquí ya habría una integración de la sociedad. Hay una integración, ¿ya? Entonces, profesor, es la adolescencia y la adultez el momento donde se manifiesta si el sujeto pudo satisfacer sus necesidades previamente o si ha desarrollado fijación. Así es. Por eso el punto de referencia es el adulto. Por eso en el adulto ahí está el alcohólico, el tacaño, el mujeriego, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces no te olvides de eso, por favor, no te vayas a olvidar. Muy bien. Breve mención porque ha venido en San Marcos, una breve mención, un paréntesis, una breve mención antes de pasar a los mecanismos de defensa. Mira, eh, cuando Piaget, ojo, mira, Piaget, cuando Piaget escribe sobre el niño, esto lo puedes leer en 6 estudios de psicología, se llama la obra de Jean Piaget, 6 estudios en psicología. Allí vas a encontrar que Piaget cita a Freud. ¿Por qué? Porque hay un punto que conecta a Freud con Piaget. ¿Cómo así, profesor? En el caso de Freud hay un egocentrismo, pero sexual, ¿cierto? Principio de placer, principio de realidad. Pero en el caso de Piaget, ¿cómo es el egocentrismo cognoscitivo? Si tú, por ejemplo, en una línea, en un cuadrito, colocas las edades de Freud con las edades de Piaget, vas a encontrar coincidencias. De tal manera que hay algo en común, y te lo digo porque puede ser que venga una pregunta de eco. ¿Sabes por qué? Porque en la pregunta de filosofía del domingo me presentaron 2 textos filosóficos en una sola pregunta. No sé si lo has visto. Confírmame por el chat si has tenido la oportunidad de verlo. Estos exámenes de admisión del sábado y del domingo han puesto texto A y texto B, así es como lo señala su compañero Carlos. Texto A, texto B, y han hecho preguntas mixtas. Si revisas, por favor, tómate el tiempo de mirar la pregunta de admisión del 2021, del día domingo, en filosofía y texto A, texto B, y las han interactuado. A Kant con Hobbes, a Kant con Hume, por ejemplo. Y en psicología han estado viniendo textos. Sobre Maslow, por ejemplo, hay un texto grande, enorme, y han tratado de inferir 2, igual sobre el autoconcepto y la autoimagen. Entonces te digo esto, ¿por qué? Porque no vaya a ser que te pongan un texto de Piaget y un texto de Freud. Entonces te voy advirtiendo. Piaget cita a Freud. Cita a Freud cuando habla del egocentrismo. Dice, así como Freud señalaba que el yo va desde el interior hacia el exterior, así considero yo también que los procesos mentales cognitivos parten de un egocentrismo cognoscitivo y buscan el descentramiento. ¿Te acuerdas de Piaget? El descentramiento. Ocurre igual. Entonces ahí está el encuentro entre el psicoanálisis de Freud y la teoría del desarrollo y la inteligencia de Piaget. Ahí está el encuentro. Los dos hablan del interior hacia el exterior. En Freud hay una superación de un egocentrismo sexual, claro que sí, y en Piaget del egocentrismo cognoscitivo, ¿sí? Entonces en los dos vas a encontrar que el proceso evolutivo es ascendente, se supera. ¿Listo? ¿Me confirman por el chat si quedó claro, por favor? Si quedó claro. Hay entonces un punto en común. Si bien es cierto, son de enfoques psicológicos contemporáneos distintos, tienen una conexión. Vuelvo a repetir.
Para el famoso Freud, el desarrollarnos en lo psicosexual, el proceso evolutivo para Freud, implica dejar saludablemente el egocentrismo afectivo y sexual para canalizar nuestro impulso sexual hacia el exterior. Me amo a mí mismo y puedo amar a los demás. He logrado la satisfacción de mis necesidades, ahora puedo buscar compartir experiencias, ¿ya? Para Freud. Y para Piaget hay algo similar. El niño es egocéntrico, tiene animismo, artificialismo, finalismo. Pero ¿qué ocurre cuando llega a la etapa de las operaciones concretas? Entonces ese pequeño llega a concebir otros puntos de vista, a entender el mundo desde otra manera. Entonces, tanto en Piaget como en Freud hay esto del interior hacia el exterior, la superación del egocentrismo. Sexual y afectivo para Freud, cognoscitivo para Piaget. ¿Sí? No se olviden. Piaget es el mismo Piaget cita a Freud. ¿Ya? Entonces, no vaya a ser que en psicología te pongan también texto A, texto B y tienes que dialogar. ¿Ya? Muy bien, los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa se presentaron en la obra de Freud llamada Inhibición, síntoma y angustia. Sin embargo, fue la hija de Freud, Anna Freud, quien escribió un texto llamado El yo y los mecanismos de defensa, donde ya los desarrolla de mejor manera, los distingue y les da muchos ejemplos. Un mecanismo de defensa tiene como objetivo el permitir un desarrollo regular de la actividad mental. Quiere decir que el mecanismo de defensa lo que hace es brindarnos estabilidad. Como bien tú recuerdas, si la mente fuera una máquina a vapor, entonces debe tener ciertas válvulas de escape. Estas válvulas de escape serían los mecanismos de defensa. Son como estrategias psicológicas que el ser humano emplea para evitar la ansiedad, ¿sí? Para evitar la preocupación excesiva. Los mecanismos de defensa que se han presentado más en el examen de admisión han sido nada más y nada menos que la proyección, la represión y la racionalización. Son los tres que más han venido, ¿sí? Empezamos. Primer mecanismo de defensa, la negación. La negación es un mecanismo de defensa donde el ser humano a como dé lugar va a buscar evitar. ¿Sí? Cuando tú escuches la palabra negación, es muy probable que se relacione con la palabra evitación, evitar. El mecanismo de defensa de la negación lo que hace es evitar a como dé lugar el reconocimiento de una realidad amenazante o una situación problemática. ¿Sí? Realidad amenazante o situación problemática. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hay sujetos, por ejemplo, que lamentablemente le diagnostican una enfermedad terminal. Entonces, en un primer momento, ese sujeto, para evitar la gran ansiedad o los grandes problemas que vienen, lo va a negar. Entonces el individuo, ¿qué es lo que hace? Dice, no, 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 esos resultados deben estar equivocados. Déjeme, voy a consultar a otro médico. No, 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 eso es imposible. Yo soy una persona que come saludablemente, que entrena, que hace deporte. Eso no me puede estar pasando a mí, no hay forma. Allí tienes una negación. En la negación también podrías encontrar cuando un sujeto lamentablemente recibe la noticia de que un familiar ha fallecido, tal vez un padre o una madre. Dices, no, imposible, él está bien, él se despidió de mí, él me dijo que iba a venir pronto. Te has equivocado, debe haber un error, hay que buscar bien. No, 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 si he hablado con él hace poco. Ahí está la negación. Entonces no te olvides que la negación es un mecanismo de defensa que se encarga de evitar una realidad amenazante. ¿Sí? Muy bien. La negación es un mecanismo de defensa que lo vas a encontrar en otros mecanismos, pero por sí solo busca evitar, a como dé lugar.
Ahora viene el mecanismo de defensa fundamental, dice Freud, el que se puede encontrar a ciencia cierta en todos. ¿Por qué? Porque el ser humano ha reprimido sus instintos, reprime sus deseos. En la represión se busca excluir de la actividad consciente ciertos deseos, pensamientos o sentimientos que puedan ser concebidos como incorrectos. Por ejemplo, ustedes deben recordar la pregunta de admisión que me presentó San Marcos hace poco. Deben recordarlo muy bien. No sé si lo recuerdan, pero me vino en el 2019. No sé si ustedes lo recuerdan. Fue pregunta del 2019. Lo trabajamos en memoria. ¿Te acuerdas? Un chico que no recuerda cuándo viajó y sus padres murieron en un accidente. Ahora él cada vez que pasa por una carretera siente que su corazón le palpita mucho más. Entonces en la represión el sujeto ha olvidado, ha reprimido, ha llevado al inconsciente aquellas experiencias que pueden provocar miedo, temor, incomodidad, ansiedad, etcétera. ¿Sí? La represión. Muy bien. Ahora viene lo bueno. Ahora es donde le vamos a dar un orden muy útil a los mecanismos de defensa. Como son varios y hay que entenderlos muy bien, vamos a darle el mejor orden posible. Ya te expliqué la negación, ya te expliqué la represión. Ahora quiero que entiendas algo. Vamos a ordenar a los mecanismos de defensa desde el interior hacia el exterior. Ojo, desde el interior hacia el exterior. ¿Cómo así, profesor? Muy bien. Tú ya has aprendido dos de los más elementales. Has aprendido, por ejemplo, a la negación y has aprendido a la represión, que son los más sencillos, ¿sí? Los más sencillos. Muy bien. Ahora vamos a trabajar del interior al exterior. Así que luego de ver a la represión, vamos a ir con un mecanismo de defensa que tiene que ver mucho con el interior, con las experiencias personales, pero con las conductas dirigidas hacia uno mismo. ¿Sí? Muy bien. Luego de ver la represión, voy a ir con la regresión. Voy a explicarte la regresión. En la regresión, tú que eres lo máximo, tú que eres espectacular, dices, profesor, esto lo hemos tratado en desarrollo humano. Así es, cuando hablamos de la generatividad versus el estancamiento, así es. ¿Qué ocurre con la regresión? Para el famoso Freud en la regresión, lo que tienes es claramente la adopción de alguna conducta, de algún pensamiento, de alguna actitud que es recurrente en una etapa anterior del ciclo vital, ¿sí? Generalmente Freud la asociaba a lo infantil, a lo propio de la niñez. Entonces, en la regresión hay alta inseguridad. Por ejemplo, miremos el caso de la diapositiva. Dice, enojado porque se rechazó su plan para reorganizar su división, Bob hace berrinches. Puedo brindarte otro ejemplo. Ante una pelea marital, uno de ellos regresa con su mamá y le llora como si fuese un pequeño. Ante, por ejemplo, el paso de los años, una persona afirma que es el momento de vestirse como era joven, porque cuando era joven, dice ella, era una persona muy atractiva y tenía muchos pretendientes. Si lo que hace es consciente y parte de una voluntad individual, de un deseo personal por verse bien, no hay problema. Pero si esto esconde una necesidad o deseo reprimido, sí es mecanismo de defensa. Recuerda que la clave está en que sea inconsciente. ¿Sí? Entonces, en la regresión se adopta conductas anteriores en el ciclo vital. Seguimos con los mecanismos de defensa desde el interior. Ojo, desde el interior. Ahora vamos con la racionalización. Y aquí es donde quiero hacer una importante diferenciación. Ojo, ojo con esto, por favor. Mucho, mucho cuidado aquí. Mucho cuidado aquí. Mira.
La racionalización es un mecanismo de defensa donde el ser humano lo que pretende es justificar algún pensamiento, algún comportamiento, algún sentimiento que pueda ser concebido como incorrecto, ¿ya? Como incorrecto. Entonces, este sujeto lo que va a hacer es brindar una serie de argumentos que a la larga, si tú los analizas, van a parecernos absurdos, van a parecernos absurdos. Entonces, observa, por ejemplo, el que está en la diapositiva. Dice, después de saber que no fui invitada a la fiesta de disfraces de un compañero, Tina analiza tranquilamente las maneras en que se forman las pandillas sociales y su función en la regulación y control de la vida escolar. Quiere decir que para evitar reconocer una característica inadecuada e incompatible que ella posee con el grupo que la puede haber invitado, ella prefiere encontrar otro motivo. Y a eso voy. La racionalización se caracteriza por justificar un determinado hecho. En cambio, la intelectualización se caracteriza por pensar de forma abstracta, donde los motivos son cada vez más y más elaborados. Elaborados. Profesor, entonces, este es el detalle. Racionalización e intelectualización no son lo mismo. ¿No son lo mismo? No, 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 no son lo mismo. No son lo mismo. En la intelectualización, tú tienes el uso excesivo de la ideación abstracta para eludir los sentimientos difíciles. Aquí tú ves que ella está tratando de abstraer en una manera cada vez más compleja. En cambio, en la racionalización, tú tienes la justificación de la conducta irracional. Ah, profesor, esa es la diferencia, esa es la diferencia. Por eso es que aquí te he colocado la intelectualización. La intelectualización es mucho más compleja, mucho más abstracta, mucho más elaborada. Tiene que ver con los motivos, ¿sí? Aquí ella no puede reconocer que se dé el caso de que ciertas cualidades que ella posee o características de su personalidad no puedan ser aceptadas por alguien más. Entonces construye un motivo muy elaborado, abstracto. En cambio, en la racionalización, tú solo justificas aquellas conductas, pensamientos o sentimientos erróneos. ¿Sí? Ojo, ¿ah? No hay que confundir intelectualización con racionalización. Muy bien. ¿Listo? Ah, ya. Profesor, un ejemplo de intelectualización. Bueno, lo tienes aquí. Un ejemplo de racionalización. Bueno, ejemplo de racionalización muy básico. Imaginemos que un sujeto desea ingresar a una empresa, ¿sí? Ha postulado, ha mandado su, ¿cómo le llaman? Su currículo, su hoja de vida, pero no es aceptado, ¿sí? Ha ido a la entrevista, ha enviado los documentos, pero no es aceptado. Muy bien. Una racionalización sería justificar ciertos pensamientos o conductas incorrectas. Por ejemplo, imaginemos que durante la entrevista le preguntaron lo siguiente. Mira, le dijeron esto en la entrevista. Mire, señor, lo que ocurre es que si usted va a trabajar para esta clínica, nosotros tratamos en la medida de mantener nuestra objetividad. Así que apartamos del tránsito o de la comunicación común ciertas creencias, por ejemplo, la astrología. Así le dijeron, ¿no?
Entonces la persona dice, no, pero uno tiene derecho a creer en lo que quiera. Así es, señora, usted tiene el derecho de creer en lo que quiera, pero debido al mantenimiento del equilibrio en este lugar, las no complicaciones, evitar los prejuicios o los estereotipos, le recomendamos que estas cuestiones que son personales las mantenga fuera del área del trabajo. Esa es una de las condiciones para que pueda usted trabajar aquí. Usted tiene derecho a creer en lo que quiera, pero intervenir sobre en los pacientes o recomendar algunas cosas no está permitido. Entonces, esa persona puede decir, ay, esto se pasan, esto no es libertad, ¿cómo puede permitir estas cosas? Entonces, cuando no la llamen, esa persona va a tratar de justificar diciendo, ay, yo sé por qué lo han hecho. Seguramente él debe ser un Capricornio y yo claramente no estoy compatible. Además, cuando llegué yo sentí una vibra extraña en ese lugar. Habría una vibración rara, había, no sé, yo llegué y olía diferente, amiga. No, 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 olía diferente, amigo. Yo lo supe. Desde que llegué había una energía muy pesada y efectivamente, pues, yo llegué y me dijeron que no tenía que hacer esto porque era... Entonces ahí tienes una racionalización, ¿se dan cuenta? En la racionalización tú justificas una acción incorrecta, ¿sí? Sí, hay ciertas reglas en la empresa, es una clínica y te dicen no puedes hacer mención a ello porque hay personas que viven ofuscadas, hay aquí una ciencia que da prescripciones, tratamos de que todo siga un camino y un orden. ¿Se dan cuenta? Esa es una racionalización, se está justificando, se está justificando. También la intelectualización busca un motivo muy elaborado. ¿Ya? Muy bien, ya estamos en el sujeto. Ahora hay que ir hacia afuera. Cuando trabajamos hacia afuera, ya hablamos ahora sí del desplazamiento, de la sublimación y de la proyección. Ahora sí, empezamos con el desplazamiento. En el desplazamiento, mucho cuidado, mucho ojo, tú tienes un deseo, un sentimiento, una necesidad que se ha reprimido y buscas un sustituto. Ese es el desplazamiento. Se busca el sustituto. Entonces, de repente el sujeto, ¿ya? De repente el sujeto, ojo con esto, fue muy maltratado, lo trataron mal en la empresa en la que trabaja. Entonces sabe que no le puede gritar al jefe porque lo despiden. Entonces esa ira la reprime. Llega a su casa y apenas su mascota, su hijo o alguien hace una travesura, él estalla y lo golpea. Entonces, como lo señala Andrés, se desquita, ¿sí? Entonces, sustituye eso, busca un objeto sustituto y canaliza allí sus tensiones. Es el desplazamiento, ¿ya? Desplazamiento. Muy bien. Aquí en la diapositiva tienes un buen ejemplo. Aquí te presentan el caso donde dice, enojado con la petición poco razonable del maestro de que rehaga su trabajo a fin de cursos, pero temeroso de confrontarlo, Nelson llega a casa y le grita a sus compañeros por decirle qué hacer. Este es un desplazamiento, ¿sí? Ahora viene lo bueno. Cuando el desplazamiento es socialmente aceptado, se le llama sublimación. Cuando el desplazamiento es socialmente aceptado, se le llama sublimación. Generalmente los desplazamientos son rechazados porque generas un conflicto, generalmente. Pero cuando esto es socialmente aceptado, se llama sublimación. Por ejemplo, una persona puede haber perdido a imaginemos que ha perdido una relación, ¿sí? Lo han terminado y está muy triste. Entonces se dedica a escribir poemas. Y sus poemas que hablan sobre la decepción, sobre el amor, entonces está sublimando allí. Las personas dicen, ay, qué lindo escribes, ¿de dónde se te ocurre tantas cosas? Ay, qué triste esta canción, ¿de dónde vendrá? Entonces puede haber una sublimación. Se reorientan los motivos, los sentimientos, los pensamientos reprimidos hacia los canales socialmente aceptados. ¿Ya?
Entonces, el desplazamiento es la búsqueda del sustituto, pero la sublimación involucra que sea un desplazamiento socialmente aceptado. Muy bien, como ya estamos hacia el exterior, entonces viene el detalle. Ahora sigue la formación reactiva. Cuando los sujetos tienen pensamientos, sentimientos o conductas incorrectas, ¿sí? Que no puede reconocer, cuando digo no puedo, hablo de un equilibrio psicológico. Recuerda que el mecanismo de defensa evita la ansiedad. Entonces, como no puede hacerlo, lo que hace es cambiarlos por el opuesto. Lo cambia por el opuesto. Generalmente la formación reactiva para el psicoanálisis es exagerada. Esto es algo que el mismo Freud y Anna Freud recalcan, es exagerada. La formación reactiva es exagerada. Entonces, por ejemplo, imaginemos pues que una mujer que no ha sido muy querida por su madre durante la niñez, ocurre que siendo una mujer adulta le hace regalos exagerados, grita exageradamente que la quiere, lo anuncia constantemente en las reuniones familiares. Esa podría ser una formación reactiva, ¿sí? Aquí tienes, por ejemplo, otro caso. Dice, Michael manifiesta con aspavientos que nunca tomaría ventaja de un empleado rival, aunque su conducta indicara lo contrario. Quiere decir que una persona que exagera determinadas conductas probablemente esté escondiendo deseos que trabajen totalmente lo opuesto. Continuamos hacia el exterior. Hacia el exterior también tenemos a la proyección. En la proyección, los sentimientos, los deseos, las necesidades o los pensamientos incorrectos se le atribuyen a alguien más. La proyección se caracteriza, según Freud, por ser en cierta medida espontáneo. Ocurre de pronto. Por ejemplo, imaginemos que dos personas salgan del trabajo, sean amigos, ¿ya? Y de pronto, de la nada, sin ningún tema asociado, sin ninguna referencia, sin ningún estímulo, el sujeto de pronto dice, oye, me he dado cuenta que no miras a las mujeres como antes, ¿ah? Además, creo que debes estar sufriendo de impotencia. Bueno, en realidad, para el psicoanálisis, si ha surgido esto de manera espontánea, a manera incluso de acusación, entonces quien está no mirando a las mujeres como antes o sufriendo de impotencia, pues sería quien lo ha dicho, ¿verdad? Esa sería la proyección. Vamos con otro ejemplo de proyección. Marcos llega a la empresa a trabajar y de pronto la señorita secretaria le dice, hola Marcos, ¿todo bien? Sí, todo bien. Es que te noto muy triste y cansado. ¿Así? No, la verdad es que me siento muy bien. En realidad he dormido mejor. Y dime tú cómo estás. Y la secretaria responde, ay, la verdad es que me siento ya aburrida de este trabajo. ¿Sabes qué? Ayer tuve una discusión familiar y la verdad es que estuve muy en desacuerdo. Sí, y no dormí bien. ¿Quién está triste y cansada? La señorita que preguntó. Ella es la que está triste y cansada, solo que se ha proyectado. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la proyección se le atribuyen pensamientos, sentimientos o conductas que pueden ser concebidas como incorrectas para el sujeto o no posibles a alguien más. También existe un mecanismo de defensa llamado la identificación. En la identificación, el sujeto también lo que hace es mirar a su entorno y adoptar aquellas características convenientes para superar sus dificultades. ¿Cómo así, profesor? Sí, hay, por ejemplo, adolescentes que tienen cierto miedo a ser rechazados tal y como son. Así que para evitar ese rechazo, adoptan las conductas que son socialmente aceptadas. Así que a veces tratan de imitar a su personaje de televisión favorita, de serie favorita o un futbolista. O adoptan a veces la conducta del chico más popular de la escuela. ¿Por qué? Porque tal vez es posible que ellos se sientan no aceptados por tal y como son.
Así que para evitar esta ansiedad, esta frustración, adoptan modelos. ¿Sí? Muy bien. Esos son entonces los mecanismos de defensa. Negación, represión, proyección, intelectualización, ya sabes, es distinto a la racionalización. Los tienes todos aquí. Muy bien. Nos vamos a resolver la guía. Vamos a resolver la guía y luego nos dedicamos a resolver las preguntas de admisión. Espero poder resolver contigo también las preguntas de admisión del examen de admisión del sábado. Ojo, y del domingo. Ese es el objetivo. Así como lo hicimos en filosofía, también quisiera hacerlo aquí para que estés preparado. Muy bien, vamos a resolver la guía. Recuerda que mientras más rápido resolvamos la guía, más tiempo tendremos para las preguntas de admisión. ¿Listo? Empezamos entonces. A ver, cierro esto de aquí. Cerramos. A ver, ¿dónde está? Ah, aquí estás. A ver, vamos. Primera pregunta. Primera pregunta. Dice, Margarita fue víctima de violencia doméstica hasta los 6 años, edad en la que unos vecinos denunciaron la situación y ella pasó a potestad de sus tíos que viven en el norte del país. Actualmente tiene 25 años, está terminando la carrera de obstetricia y asegura que no puede recordar las experiencias penosas de su infancia. Muy bien. Si no las puede recordar, entonces es un olvido por represión. Muy bien, Dante, muy bien, Yanis, muy bien, Damaris, muy bien, Carlos, muy bien, Ivonne. Pregunta número 2. Un profesor siente celos profesionales hacia un colega, pese a que en público lo elogia exageradamente. Ahí está. Este es un fenómeno psíquico llamado formación reactiva, que según el psicoanálisis vendría a ser un mecanismo de defensa. Clave de la 2, avión. Muy bien. Muy bien, Dante, muy bien, Damaris, muy bien, Yanis, muy bien, Carlos. Pregunta número 3. Respecto a dice, teoría de la personalidad de Freud, son verdaderos los siguientes enunciados. A ver. El yo es la parte racional de la mente. Bueno, se rige bajo el principio racional, verdadero. 2. En el ello están las pulsiones innatas que el sujeto intenta satisfacer sin la energía que orienta su conducta. Sí, correcto. 3. El yo consta de procesos mentales y sentido común. Eso es correcto. La planificación, el juicio, la estimación del tiempo. Eso es correcto. En el superyo se encuentran las restricciones morales. Muy bien, eso también es correcto. Allí está la censura. Clave de la 3, avión. Pregunta número 4. ¿Qué estrategia mental emplea Ricardo cuando no puede recordar experiencias penosas de su infancia? Es idéntica a la número 1. Clave de la 4, dedo. Pregunta número 5. Es la etapa psicosexual que surge en la adolescencia cuando maduran los órganos genitales y el impulso sexual, el cual antes era autoerótico, se busca satisfacer a partir de la interacción genuina con el sexo opuesto. Eso es correcto, esa es la genital. Clave de las 5 sería dedo. 6. El gerente le grita al obrero, el obrero a su mujer, la mujer al niño y el niño al perro. Bueno, esto sería la única posible, ¿no? Desplazamiento. 6. Avión. Pregunta 7. Cuando Rubí va a una fiesta, se comporta seductoramente con los muchachos. Ella no se percata de su comportamiento. Sin embargo, cuando dice critica, cuando observa esto en otra chica. Ah, ya. Entonces, ella se comporta así, pero lo critica en otra. Ah, se está proyectando. Muy bien, Yanis, muy bien, Carlos. En la proyección existe esto, la atribución al otro. 8. Los llamados lapsus son principalmente
Los lapsus son, como les había definido, equivocaciones, errores, así se definen. No son impulsos, no son tensiones, no son síntomas, son equivocaciones. 8. Avio. 9. Un artículo periodístico refiere. La PNP intervino a dos sujetos que se encontraban en los exteriores de la explanada norte del Estadio Nacional, con 7 entradas falsas. Al ser intervenidos, el primero aseguró desconocer que las entradas que vendía eran falsas, mientras el segundo no se mostró arrepentido y solo se reía como una muestra de burla ante su captura. Considerando la teoría psicoanalítica en relación con el caso, es correcto afirmar que el id de los detenidos se rige por el principio de realidad. Falso, ¿no? El id o el ello se rige bajo el principio de placer. 2. El caso ejemplifica el mecanismo de defensa llamado sublimación. En la sublimación debe haber un desplazamiento socialmente aceptado. Reírse de ello no sé si sea socialmente aceptado, parece que no. La falta de arrepentimiento refleja un débil desarrollo super. Así es, eso es correcto. Entonces sería pues 3 dedo. Perfecto. La clave de la 9 es dedo. Muy bien, Dante, muy bien, André. Número 10. Enrique es un niño de 4 años que duerme con su muñequito en forma de gato. Cuando se orina en la cama y la mamá le dice, ¿quién se orinó en la cama? Ya no debes orinarte. Él le responde, no mamá, fue el gato. La única posible aquí sería una proyección. Muy bien, Yanis, muy bien, André, muy bien, Dante. Perfecto. Entonces nos vamos a dedicar de aquí hasta las 3 de la tarde. Espero que no... a ver. Sí, aquí lo tengo. Ya lo tengo actualizado. Perfecto. Entonces me confirman, por favor, vamos a responder las preguntas de admisión que vinieron el sábado y el domingo. ¿Sí? Por favor, si ustedes van a dar examen el próximo sábado o el próximo domingo, les recomiendo ya estar atentos. Si no, igual saben que todo esto es muy útil. Es muy útil. Muy bien, cerramos el archivo. Vamos, vamos, vamos. A ver, vamos. A ver, voy a cerrar esto. Vamos entonces con las preguntas de psicoanálisis, ¿sí? Primero las de psicoanálisis y luego vamos con las de admisión del sábado y el domingo. A ver, ya, aquí está. Muy bien. 2 minutos por pregunta, por favor. 2 minutitos por pregunta. Respetemos los minutos. ¿Listo? Vamos. Son 2:24, 2:26. Leo tu clave. Vamos.
Respecto a a la formación de la personalidad, el psicoanálisis sostiene que estamos de acuerdo en que esto es correcto. Sería el niño nace con una serie de impulsos inconscientes. Perfecto. Muy bien, André. La clave aquí sería entonces dedo. ¿Sí? Lo tenemos. ¿Me confirman, por favor? ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la pregunta entonces. Listo, dedo. El niño nace con una serie de impulsos inconscientes. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Ah, esta no, porque está venido en la guía. Esta de aquí. Son 2:27, 2:29. Leo tu clave. Vamos. Matías aspira a ser ingeniero de sistemas, pero no llega a alcanzar vacante en una prestigiosa universidad donde proyectaba estudiar esta carrera. Ante esto afirma, qué bueno que no ingresé, mejor estudio ensamblaje y programación de computadoras. Termino más rápido y encuentro trabajo con mayor facilidad. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué pasaría si encuentro racionalización y encuentro intelectualización? La clave seguiría siendo racionalización, ¿cierto? Porque la intelectualización involucra una abstracción mucho más compleja. Además habla de otros motivos. En cambio, en la racionalización siempre justifica. No se olviden de eso, ¿ah? Muy bien, entonces, excelente Jimena, muy bien Dante, muy bien Ivonne, muy bien Carlos, excelente Yanis, muy bien André. Vamos con la siguiente pregunta. 2 minutos, por favor, o 1 minuto, 2:31. Leo tu clave, vamos.
Cuando el individuo reprime sus energías vitales, derivándolas a otras actividades socialmente valoradas, ocurre la famosísima así es. Esta es la sublimación. Muy bien. La clave sería enano. Estás en lo correcto. Muy bien, Carlos, Ruth, Jimena. Muy bien, Dante. Muy bien, Ivonne. Muy bien, André. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. 2:34, leo tu clave. Vamos. Según el psicoanálisis de Freud, la personalidad se desarrolla en varias fases, en las cuales surge un conflicto entre la gratificación de los instintos y las limitaciones del mundo externo. De esta manera, si los instintos no son satisfechos, por supuesto, la clave efectivamente es, se puede generar una fijación a la etapa en la que no se resolvió el conflicto. Por supuesto, fue del 2021, ojo. La clave entonces, ¿por qué no podría ser la de el conflicto se mantendría durante toda la vida hasta ser resuelto satisfactoriamente? Eso es correcto, André, pero no es exclusivo de Freud, también podría ser Erickson. En cambio, la palabra fijación, eso sí es exclusivo del psicoanálisis. ¿Mm? Freud le llamó a la fijación a esto. ¿Ah? Podría ser Erickson, podría ser Maslow, podría ser Carl Rogers también. Podría ser este también, no lo sé, Clark Hull. ¿Mm? Pero la fijación, ese es el concepto psicoanalítico. ¿Mm? La clave sería pues beso. Muy bien, ya está. Estas creo que son todas las que corresponden. Ahí está, 2021. Pregunta del día sábado. 2:38, leo tu clave, vamos.
adolescente necesitaba obtener 18 para aprobar un curso. Al no tener seguridad sobre sus respuestas, dice, intentó sacar sus apuntes, sin embargo, sus manos temblorosas y sudorosas no le permitían leer bien. Recordaba las palabras de su padre, quien le decía, la honestidad ante todo. Desde la perspectiva del psicoanálisis, estos hechos expresan, bueno, el superyo, ¿verdad? El guardián moral. Entonces, no es un mecanismo de defensa porque no ha logrado evitar la ansiedad, más bien esta se mantiene. Entonces, no es mecanismo de defensa. Ahora recuerda que la sublimación es un desplazamiento, se desplaza, desplazamiento socialmente aceptado. Entonces, no ha concretado el hecho, ¿sí? La letra C dice concretización del principio. No, no lo ha concretado, efectivamente. Su instinto de... Así es. La clave sería dedo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué es dedo? Sí. El sentimiento de culpa del adolescente. Muy bien, Janice. Muy bien, Ruth. Muy bien, Carlos. Listo. Hemos terminado con las preguntas de admisión sobre psicoanálisis. Ahora vamos con las preguntas de admisión de psicología en general del día sábado y domingo. Vamos a saber hasta qué punto nos lo permite. ¿Sí? Este es de filosofía, 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 filosofía. Ahí está. Vamos con esta pregunta. Por favor, me confirman si se puede ver. ¿La pueden ver con normalidad? Sí. Muy bien. Listo. 2 minutos para resolverla. Me quedo callado. 2:41. Leo tu clave. Vamos. La conducta de un bebé expresa una fuerte necesidad de establecer un vínculo afectivo que se manifiesta en manifestación, ¿ah? Una manifestación, en el cual a su vez le permite experimentar situaciones que le brindan confianza y seguridad. Muy bien, de acuerdo a lo aprendido, de acuerdo a lo desarrollado en clase, algo que hemos aprendido es que el apego es la definición como el vínculo afectivo entre un infante y su cuidador primario. Ah, cuidador primario, así es. ¿Recuerdan esa pregunta del 2018 que resolvimos en clase aquí? Recuerden esa pregunta, que no era hacia los padres, sino que podría ser también hacia la empleada doméstica que lo cuide.
Entonces la A no puede ser. La letra B es correcto, es un nexo emocional, comunicacional, sí, pero le falta algo, el vínculo afectivo. Ah, ya, ya. Profesor, entonces, una persona como la famosa Mary Ainsworth, cuando investigó el apego, propuso, ustedes recordarán, que les explique la situación extraña, ¿no? ¿En qué consistía la situación extraña? En que la madre salía de la habitación. Entonces, ¿cómo se identificaba el apego? Cuando el pequeño se acercaba a ella o no, ¿te acuerdas? El del apego seguro llegaba a la madre, se acercaba, conversaban y no pasaba nada. Pero habían otro tipo de apego, ¿te acuerdas? Como el evitativo, como el ambivalente, donde si se iba, lloraba, se desesperaba, había un gran problema. Entonces, la clave es la búsqueda de cercanía física y proximidad con su cuidador. La clave sería dedo. ¿Por qué? Porque dice manifestación. Si te hubiera colocado la función, sería redundante. Pero si fuera la función, pues allí no habría problema y podrías pensar que es posible que sea casa, pero no te pide la función, sino te pide qué cosa. La manifestación, o sea, cómo yo observo el apego. Básicamente te preguntan eso, ¿cómo observas el apego? Ah, de acuerdo a la situación extraña de Mary Ainsworth, pues involucraba que cuando la madre salía, pues el pequeño se acercaba. Cuando regresaba, el evitativo ni se acercaba. Entonces, por eso ves allí, la clave sería dedo. ¿Sí? Muy bien. Correcto. Ya está. Muy bien. Lo tenemos. Excelente. Entonces abro dedo, dedo, dedo. Perfecto. Muy bien, Dante. Muy bien, Jimena. Ruth. Excelente. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, esta vino el sábado, ¿no? Esta también vino el sábado. A ver, tenemos un texto. Te voy a dar entonces, a ver cuánto, 2 minutos, por favor. 2:47, presento la primera pregunta. Vamos.
Muy bien, Maslow propone que los seres humanos tenemos una jerarquía de necesidades. Los tres niveles inferiores corresponden a necesidades básicas que, si no están satisfechas, la persona no podrá motivarse para buscar satisfacer las necesidades del ser, que son los dos niveles superiores. Las necesidades de estima y autorrealización nunca se llegan a satisfacer totalmente. Ah, ok. Se renuevan y varían según cada persona. Muy bien. A diferencia de las primeras, que son básicas y que una vez satisfechas, la motivación por satisfacerlas disminuye. Profesor, aquí hemos llegado a la conclusión de lo que usted ha explicado en clase, que las necesidades de ser permiten el desarrollo de las cualidades personales y un servicio a la sociedad. Entonces tienes ahí en la pirámide un sujeto creativo, con espontaneidad, sin prejuicios, acepta los hechos, gestiona sus problemas, desarrolla un liderazgo, por supuesto. Muy bien. Vamos con la primera pregunta. Dice, a partir de la información brindada en el gráfico y en el texto, se puede inferir que a las 2:51 leo tu clave. Vamos. A partir de la información brindada en el gráfico y en el texto, se puede inferir que, de acuerdo a lo presentado en el texto y en la gráfica, las necesidades básicas son aquellas que deben lograrse en su satisfacción
para poder avanzar en un mayor desarrollo del ser humano. Entonces, es correcto lo que ustedes mencionan. Un niño que siente que su seguridad y su sentido de pertenencia se ven amenazados por el divorcio de sus padres, mostrará poco interés por aprender, por supuesto. Las necesidades más elementales como la ausencia del miedo y el de amar y ser amados, así es, van en un lugar fundamental, son muy importantes. Correcto, muy bien Jimena, muy bien André, muy bien Dante. Muy bien, Ruth, muy bien, Janice, muy bien, Ivonne, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. A las 2:55 leo tu clave, vamos. Si comparamos las necesidades básicas con las necesidades superiores o de crecimiento, es posible afirmar que, de acuerdo a lo desarrollado también en clase de motivación, el desarrollo de las cualidades personales, yo les brindé un ejemplo, no sé si ustedes recuerdan. Les presenté el ejemplo de, esto vino como simulacro también hace muchos años, si no me equivoco. El caso de una persona que viaja al interior del país, un joven psicólogo que viaja al interior del país y promueve la salud mental en las zonas de bajos recursos. Entonces, colocaron después, ¿no? Si el sujeto busca desarrollar sus cualidades personales y otorgarle un servicio a la sociedad, pues iría de acuerdo con la letra B. La satisfacción de las primeras reduce la tensión desagradable. Por el contrario, las de las segundas llevan a una tensión agradable. Quiere decir que es una tensión donde el esfuerzo implica un mayor desarrollo personal. Así que eso es correcto. Perfecto. Muy bien, Hans, muy bien, Jimena, muy bien, Ivonne, muy bien, André. La clave sería entonces beso. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la última pregunta. A ver, vamos con la última pregunta. Listo, vamos. A ver, 2:59, leo tu clave. Vamos.
Una persona posee una casa lujosa y tiene amigos que ve frecuentemente. Sin embargo, cuando está sola en casa se siente triste, nota que le falta algo, un cuadro, un televisor más grande, y no tiene con quién hablar. Al despertarse en las mañanas le cuesta levantarse porque no tiene nada que hacer. Se puede decir que esta persona carece de... Cuando hablamos de los procesos afectivos, yo les presenté a las alteraciones de la afectividad. Y una de las características, por ejemplo, una de las características, por ejemplo, de lo que nosotros llamábamos, no sé si ustedes recuerdan esto, lo vimos al final, está de procesos afectivos, al final está alteraciones de la afectividad, que una de las razones por las cuales, bueno, uno de los indicadores del malestar en la afectividad es esta dificultad para adaptarse a nuevas rutinas, de la insatisfacción personal. Entonces acá tienes un sujeto que dice que tiene una casa lujosa, pero que tiene amigos que ve frecuentemente. Sin embargo, cuando está solo se siente triste, nota que le falta algo y no tiene con quién hablar. Entonces ese sujeto está afrontando un problema afectivo, una alteración de la afectividad, un mal funcionamiento de la integración de sus procesos. Entonces este sujeto carece de qué? De salud mental. ¿Sí? La clave entonces sería dedo. ¿Lo tenemos? Muy bien. Bienestar subjetivo no es un concepto que hayamos trabajado. Salud mental está más asociado a la dificultad para integrar sus procesos afectivos y su bienestar integral. Así que la clave aquí sería dedo. Salud mental. Muy bien. Que le vaya muy bonito. Que tengan una linda semana. Nos vemos. Cuídense.